observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Jueves Cultural. Damos un agradecimiento muy especial a nuestro patrocinador Grupo Pospin, quien hace posible este espacio. Mi nombre es Carolina Ramírez Gallego y es para mí un gusto estarlos acompañando hoy con la conferencia que dictará el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, titulada Arquitectura e Ingeniería en el Antiguo Egipto, parte 2. Francisco Restrepo Gallego es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en Ciencias del Instituto de Tecnología de Massachusetts y doctor en Ingeniería honoris causa. Actualmente es socio honorario y miembro de la Junta Directiva de la SAI. Ingeniero, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Dando continuidad al ciclo sobre el Antiguo Egipto en cuanto a arquitectura e ingeniería, iniciaremos la segunda parte como continuación a la primera sesión que se efectuó el 11 de julio del año en curso. Haciendo un brevísimo recuento cronológico, la civilización de 30 siglos de historia, por periodos dinásticos, tuvo los siguientes periodos. El dinástico temprano, o sea, la fundación del antiguo imperio egipcio, el primer imperio antiguo, luego el primer periodo intermedio, luego el imperio medio, luego el segundo periodo intermedio. Hoy empezaremos con el nuevo imperio, veremos el periodo intermedio número 3 y finalmente el periodo tardío que termina en el año 332 a.C. Tal vez en este espacio que vamos a mirar, vale la pena mirar las grandes realizaciones arquitectónicas y ingeniería de unos faraones íconos en la antigua civilización. El Ramesseum es un templo funerario que está en la antigua Tebas, hoy que se conoce con el nombre de Luxor, donde está el templo funerario tal vez del faraón más importante que tuvo Egipto en toda su historia, quizás solo comparable con Tutmosis III, en el Valle de los Reyes.
ahí al pie del río Nilo, a unos 800 kilómetros hacia el sur del actual Cairo, que en ese momento era la capital llamada Memphis, que fue en el antiguo imperio y en el imperio medio. En este mapa ven ustedes el río Nilo, de arriba hacia abajo, pues está el río Nilo. El río Nilo tiene una zona llamada Alto Egipto, que corresponde a donde nace en el lago Victoria, a través de dos afluentes, el río Nilo Blanco y el río Nilo Azul. Va en dirección sur-norte hasta desembocar a través del delta en el Mediterráneo. La primera capital fue a 800 kilómetros más arriba de Tebas, que ven ustedes allí al lado derecho, en la esquina oriental del río, y fue la ciudad religiosa en la época más brillante de Egipto como superpotencia geopolítica y económica en la antigüedad. Cruzando el Nilo hacia la izquierda está lo que se llama el Valle de los Reyes, una zona de riscos de piedra, muy árida, pero donde los faraones finalmente construyeron sus templos funerarios y sus tumbas, dado de que en la parte norte, donde inicialmente se utilizó la arquitectura de pirámides y mastabas, para las tumbas de los faraones eran saqueadas. Aquí fue un cambio de filosofía de buscar cuevas naturales para hacer grandes túneles subterráneos y hacer las tumbas. Vamos a mirar entonces rápidamente la arquitectura y la ingeniería en este periodo. El Ramesseum lo ven ustedes allí dentro de un círculo de puntos rojos. Ese fue el templo funerario de quizás el más poderoso faraón de toda la historia del antiguo Egipto. Estoy hablando de Ramsés II. Era un recinto cerrado en piedra, internamente también en construcción en piedra, el típico templo, que era un atrio patio anterior, con un portón, también hecho en piedra, con dos estatuas sedentes, usualmente de gran tamaño, de unos 15, 20 metros de altura. Luego un primer atrio con una columnata, cubierta también con un techo de piedra, y luego una serie de capillas cada vez más pequeñas que iban por la iluminación solar perdiendo intensidad hasta llegar a una penumbra donde estaba realmente el dios con el faraón de turno. En este caso pues era el dios Amón, el dios de dioses de la ciudad de Atenas, llamada de la ciudad de Luxor, llamada la ciudad de las 100 puertas. Allí había una estatua vuelvo a repetir, del dios de dioses Amón y del faraón Ramsés II. El resto de construcción que se ve era de barro. Eran grandes graneros en forma de bóveda semicircular donde el tributo que pagaban los campesinos al faraón era trigo, y allí se mantenía para venta y distribución y aún para exportarlo a otras ciudades importantes de otros reinos en la cuenca del mar Mediterráneo. Esta es una foto ya real, aérea, donde se ven los vestigios que quedan del templo. Bastante bien conservados, curiosamente, los más propensos a la desaparición, es decir, las construcciones de barro, de ladrillo, para almacenar el trigo. Y hay todavía una parte importante en el centro, que se ve la sombra ahí sobre el patio principal, de la construcción hecha en piedra, enormes columnas, encima con vigas de piedra e igualmente con placas que servían de techo. Hay otra foto aérea donde se centra el enfoque en la parte que todavía se conserva del templo. Hacia la derecha, parte superior,
hay las ruinas de la estatua tal vez más grande que se construyó en la antigüedad. Era una estatua de unas 200 toneladas, precisamente del faraón Ramsés II. Esta es una foto donde lateralmente se ve allá en el Valle de los Reyes el Ramesseum. Se ve parte del ladrillo y de piedra de la muralla hacia afuera, y al fondo están las ruinas hoy todavía en pie, de columnatas, de vigas, de techos y de estatuas sedentes verticales a la entrada. También hay estatuas de Osiris en pie, lo que se llama estatuas osíricas, que era el dios de la muerte. Fotos más de cerca donde se ve el pedestal de una de las columnas ya desaparecida. Usualmente los faraones, cuando sucedía uno a otro, el reinante tomaba elementos arquitectónicos ya construidos para agilizar la construcción de su propio templo funerario y de su tumba. Ahí vemos de que solo queda un pedestal, una especie de disco partido en dos, y encima ya empezaban a colocarse los tambores de piedra. Aquí vemos de frente las estatuas osiríacas verticales. Aquí también vemos una esquina donde se ve el corte perfecto de las piedras. Las que están desmontadas ha sido por terremotos, acción de terremotos, o simplemente que fueron desmontadas para utilizarlas por un faraón posterior en su propia tumba. Y seguimos viendo paredes llenas de textos en alto relieve. Era un trabajo de artesanos supremamente demandante y fatigoso por la cantidad de símbolos en jeroglíficos sin errores que había que hacer o tallar sobre las paredes y las columnas. Este es el faraón Ramsés II en un papiro de la época, conservado en la tumba donde se encontró la momia de él con otras que habían sido guardadas por los sacerdotes en el Valle de los Reyes para proteger el saqueo de la tumba. Ramsés II fue un gran faraón, no solo como gobernante del Alto y Bajo Egipto, sino como conquistador de tierras. Hizo conquistas muy importantes, como la que ilustra este papiro al sur del Imperio Egipcio, es decir, estoy hablando de Nubia y de lo que hoy es Etiopía. Y se ve montado en su carro de guerra, dirigiéndose contra la oposición o rebelión por parte de los nubios. Fue un faraón que tuvo un periodo de reinado supremamente extenso. Aquí está su momia, conservada medianamente bien. Sin embargo, se sometió a un proceso de recuperación porque se le detectaron virus y microbios que la estaban destruyendo, y el gobierno francés, que ha tenido una relación muy estrecha con Egipto por sus antigüedades desde los tiempos de Napoleón, llevó el cadáver pues con la momia a París, donde se sometió a procesos de irradiación para evitar que se siguiera deteriorando físicamente la momia de Ramsés. Ramsés debió haber muerto con más de 90 años, con un periodo de reinado larguísimo, de unos 60 o más años. Ramsés II no solo cubrió de monumentos, de templos, de estelas victoriosas, etcétera, la zona de Tebas, sino de que fue hasta la antigua capital al norte, al iniciarse el delta del Nilo. Estoy hablando de Memphis. Esa es una estatua de alabastro gigantesca de una sola piedra. El alabastro era una piedra semipreciosa muy estimada en el antiguo Egipto. Abu Simbel fue el sitio que Ramsés II escogió al sur de Luxor, bastante al sur de Luxor, donde hoy está la represa de Asuán, como la entrada
el arco de triunfo de entrada al reino egipcio de Ramsés II, para advertirle a los pueblos del sur, o sea, los nubios, los etíopes, etcétera, de que entraban a un reino que era gobernado por Ramsés II, con mano de hierro. Entonces, en este mapa vemos el Bajo Egipto, allá en el delta del Nilo, sobre el Mediterráneo. Inmediatamente cuando se cierra el delta está el Cairo, actual capital de Egipto, pero donde estaba Memphis, que fue la primera capital de los imperios egipcios. Más hacia el sur, unos 800 kilómetros, estaba Tebas, hoy llamada Luxor, y bastante más abajo estaba Abu Simbel, que significaba portón sagrado de entrada a Egipto para los pueblos sometidos del sur. Sometidos en el sentido de que era una fuente de provisión de esclavos para las grandes construcciones del faraón de turno, por sus riquezas en oro y por la ruta comercial hacia el Mar Rojo. Abu Simbel fue entonces el templo y símbolo del poder de Ramsés II, quien vivió de 1290 a 1224 a.C., en la 19ª dinastía del Imperio Nuevo. Marcaba la frontera del sur de Egipto con Nubia, excavado en una sola roca viva. Estaba rodeado de otro templo menor en honor de la reina mayor, llamada Nefertari, esposa preferida de Ramsés II. Esto es pues lo que se conserva hoy de ese peñón tallado en una sola pieza, donde se ven 4 estatuas sedentes gigantescas de 30 metros de altura de Ramsés II, la pequeña puerta donde se entra al templo. Ahí ven a la izquierda cómo debió haberse visto con los colores originales hace unos 3000 años. Y a la derecha aparece como se ve hoy, de manera de que era un símbolo del poder de esta dinastía llamada la Ramésida. Esta es una vista en plano del templo excavado dentro de un peñón de una sola roca. Al lado había un pequeño templo más pequeño en honor de su esposa preferida, llamada la reina Nefertari. Aquí en esta foto vemos también en una roca de una sola pieza, tallada en la piedra, el templo de Nefertari, con unas figuras gigantescas de Ramsés II, el esposo de Nefertari, y en mucho menor tamaño de la reina Nefertari, y la pequeña entrada para la capilla votiva. Aquí vemos a la izquierda el estado actual del templo de Abu Simbel, que durante los años 60 y 70 hubo que rescatarlo por la inundación del río Nilo para hacer la represa de la hidroeléctrica de Asuán, que fue un proyecto mundial que financió la UNESCO, la División de Naciones Unidas para la Cultura. Y hubo que desbaratar piedra por piedra con los mejores canteros de la zona de Carrara en Italia. Hubo que partir las estatuas, las columnas, los pedestales, etcétera, hacer una obra civil gigantesca de elevar esto unos 60 metros sobre el piso que había en ese momento, que quedó inundado con la represa de Asuán. Aquí se ve la entrada. Uno de los 4 colosos sedentes de la entrada fue destruido por un rayo. Ahí están los restos, pero no se quiso modificar, es decir, todo se conservó. Ahí se ven en alto relieve. Miren la dificultad para tallar las piedras, eliminando por profundidad arenisca, donde se muestran cautivos de una batalla de Ramsés II sobre Nubia. Ahí se ven con los brazos atados en la espalda. Se cree que en la reconstrucción del templo de Abu Simbel de Ramsés II, los errores en las dimensiones por el corte de las piedras y el volver
y el volver a verlas armado es de menos de 1 centímetro. Ahí se ve a la entrada de la puerta principal la galería de imágenes osiríacas y al fondo hay una pequeña capilla funeraria. Estas son las estatuas sedentes que hay a los lados, estatuas enormes de unos 14, 15 metros, todas de una sola pieza, igual que las columnas. Y a la izquierda ven ustedes cómo termina el pasillo. Una pequeña capilla donde hay 3 personajes. Está el rey Amón, rey de los dioses, o dios de dioses. En la mitad está Ramsés II y a la derecha aparece el rey solar, Amón-Ra. Aquí se ve de lado los 2 portones de Abu Simbel. El de la izquierda al fondo es el de el nuevo templo reconstruido sobre 60 metros del nivel de la represa de Asuán, que es el de Ramsés II, y al lado derecho un templo más modesto se ve el de su esposa, la reina Nefertari. Nuevamente el de Nefertari. Los frescos que hay algunos que son pinturas, otros son los más difíciles que son en alto relieve, haciendo alusión a las campañas militares de Ramsés II, que no solo fueron en África, en la zona de Nubia, sino también en Asia Menor, porque él estuvo embarcado en guerras que terminaron en un tratado de paz con los hititas, especialmente después de la famosa batalla de Kadesh. Nuevamente, la entrada al templo. Egipto tuvo una gran influencia debajo de Abu Simbel hacia el centro de África, con los reinos de Nubia y de Etiopía, que empezaron a copiar la ingeniería y la arquitectura egipcia, haciendo pirámides mucho más pequeñas y más agudas en el ángulo y muros simulando los pilonos que vimos la vez pasada, gigantescos que hay en Luxor y Karnak, en dichos templos. Medinet Habu es el templo funerario de Ramsés III, sucesor de tercera instancia de Ramsés II llamado el Grande. Miremos ese templo ¿dónde está ubicado? Precisamente al frente de la ciudad hoy de Luxor, en pleno Valle de los Reyes. Fue un templo funerario y un palacio para el placer de ese soberano llamado Ramsés III, quien vivió de 1194 a 1163 a.C., en la llamada 20ª dinastía del Imperio Nuevo. Está ubicado en la planicie del Valle de los Reyes, cercano al Ramesseum, o templo funerario de Ramsés II. Ahí ven su ubicación, Medinet Habu. Medinet Habu tenía también conexión con la ciudad de Tebas. La primera era una gran avenida, parte con esfinges, otra sencillamente a campo abierto, campos que en la ribera del Nilo eran campos de trigo en ese tiempo. Y luego se hacía un transbordo a barcazas para pasar a la ciudad de Tebas, donde estaban los 2 famosos templos que vimos la vez pasada, el de Luxor y el de Karnak, que en un día al año, en la llamada festividad de Opet, llevaban una estatua del dios de dioses o rey de los dioses llamado Amón-Ra, de un templo a otro. Esta probablemente son las facciones tanto de Ramsés III como de su esposa. Ahí se ve la famosa tiara faraónica con los símbolos de la cobra y del halcón. Este es el recinto de Medinet Habu, de Ramsés III, muy parecido al Ramesseum y de dimensiones similares, pero con unas innovaciones arquitectónicas que las vemos claramente. Después de los pilonos de entrada
al templo, se observan unas construcciones en forma de torres, y es una innovación arquitectónica quizás copiada de las campañas militares de Ramsés II al reino de los hititas. Miremos que son torres que llevan arriba crestas, son torres militares de observación y para defender la fortaleza del templo como fortaleza militar. Entonces, entre esas especies de medios círculos, los arqueros y los lanceros se defendían las puertas de entrada al templo. Aquí se ven las dimensiones colosales de lo que queda de los pilonos de entrada, y vemos en la puerta central cómo se ve el corredor de varias puertas de diferentes pilonos, las columnas osiríacas. Miren la perfección de las vigas que sostienen el techo en piedra y de las cornisas. Son simétricas absolutamente. Unas en forma de loto cerrado, otras en forma de papiro abierto, profusamente llenas de jeroglíficos y de dibujos en alto relieve. Esa vista lateral muestra los dos pilonos de entrada, la muralla cercando el templo de Medinet Habu, que se pierde hacia la derecha. Ahí se ve una perspectiva perfecta. Fotos aéreas, fotos ya de la parte de la fortaleza. De entrada a la fortaleza de 4 niveles, 3 de ellos cubiertos con techo de piedra, una especie de patio a la derecha. Otro pilono que sigue, con grabados tallados en alto relieve de Ramsés III, en su templo funerario. Columnas muy erosionadas por las tempestades de arena, pero todavía se conservan el cuerpo o fuste principal de la columna, el remate del capitel. En este caso vemos en primer plano a la izquierda 2 distintos, uno en forma de campana y el otro en forma de loto cerrada. Ávidos. El padre de Ramsés II fue Seti I, y él fundó una nueva ciudad religiosa al norte, hacia el Mediterráneo, de Luxor, que se llamó Ávidos. Ahí la ven ubicada. Después de los faraones herejes, que hablamos la vez pasada, con el culto a Atón, el único dios solar, monoteísmo impuso en Egipto, el padre de Akenatón y su hijo Tutankamón. Luego vino la dinastía de Horemheb, que no era de sangre real, sino un general, en un periodo donde hubo vacío de poder, y luego vino Seti I, que fue realmente el padre de Ramsés II, quien fundó su propia capital, Ávidos, que la ven allí al norte de Tebas. Restablecieron el culto de Amón-Ra otra vez en Tebas. Seti I fue el padre de Ramsés II y construyó su propio templo funerario en Ávidos. Detengámonos allí porque ese templo tiene un legado que dejó para la posteridad Seti I en materia de origen de las dinastías egipcias. El templo es muy bello, es un templo simple, no de columnas redondas, sino rectangulares, de sección casi cuadrada y de losas de piedra como techo. En ese templo, obviamente tenía, como se ve en la foto derecha superior, un espacio grande para los graneros de trigo, construidos usualmente en ladrillo, secado al sol y en forma semicircular. Ahí vemos la vista en planta. Entrando al templo, hacia la derecha, está pues el patio de una de las entradas entre pilono y pilono,
En este caso son unas bellas columnas simulando capullos de papiro cerrados. Hay una pared que fue espectacularmente importante, que ya la veremos fotografiada un poco más tarde, y es la gráfica de más de 1000 años de dinastías de los faraones, desde los faraones constructores de las pirámides, que están ahí talladas en piedra en alto relieve, con los nombres de los faraones y las fechas en que reinaron. Esto permitió a los arqueólogos modernos de los últimos 200, 250 años reconstruir con la mayor precisión las diferentes dinastías y ubicarlas cronológicamente en el tiempo. ¿Qué fueron los colosos de Memnon? Los colosos de Memnon se debe al faraón Amenofis III, quien reinó de 1391 a 1358. Era hijo de Tutmosis IV y solo quedan de ese templo 2 enormes estatuas sedentes a la entrada que están hoy en la llanura de las riberas del Nilo, para entrar al primer pilón. Están ubicados a la margen occidental del Nilo, en la planicie del Valle de los Reyes, no lejos del famoso templo de la reina faraona Hatshepsut. Miremos a ver qué quedó de ese templo. Solo ven ustedes la ciudad de Tebas y al frente, y solo de ese templo quedó lo que ven en un círculo con puntos rojos, que eran los colosos de los pilonos de entrada. Ahí se ven en fotografía aérea. Unas estatuas gigantescas que todavía hay enigmas sobre dónde se construyeron y cómo se trasladaron desde la cantera hacia ese sitio, que hoy es un sitio agrícola, pero que en ese tiempo correspondía el sitio entre los dos colosos al portón de entrada al templo de Amenofis IV. Comparen el tamaño de las personas con el tamaño de las estatuas, algunas muy deterioradas ya por el calor que dilata la piedra y la piedra no soporta esfuerzos de tensión y se revienta. Decía Heródoto, que fue un viajero del antiguo Egipto, un historiador griego clásico, que al atardecer con el viento los colosos emitían gemidos. Probablemente tenían tallada en la boca una serie de flautas que con el viento sonaban como gemidos. Ahí ven el tamaño descomunal. Vamos a la ciudad de Telelamarna. En esas dinastías del imperio medio y nuevo hubo un cisma religioso. Una vez que Menfis fue abandonada como capital religiosa y política del antiguo Egipto y se trasladó a lo que hoy es Luxor, en ese tiempo la ciudad de Tebas, la casta sacerdotal tuvo un papel protagónico en el gobierno del antiguo Egipto, en el gobierno, en la economía, en la política, en decisiones de todo orden. Y entonces la casta sacerdotal decidió nombrar un solo dios, que se llamó el dios de dioses, el dios Amón en forma de carnero, para mantener la burocracia sacerdotal en todo el país y obviamente usar el poder para poder. Sin embargo, durante el reinado de Amenofis IV vino un cisma. Hay conjeturas de que quizás fue influenciado por la presencia del pueblo de Israel en Egipto, que era monoteísta. Y entonces este faraón declaró de que solo había un dios único, Atón, y empezó a perseguir al sacerdocio que se había instalado en Menfis, en la capital tebana. Desmontaron los templos de Amón-Ra y empezó a imponerse el culto
de Atón. Por esta razón, este señor cambió su nombre de Aken-Ra por Aken-Atón. Una de las consecuencias de esa decisión fue una especie de levantamiento civil y guerra civil. Entonces, Akenatón trasladó la capital de Tebas más al norte, a un sitio desolado en el desierto, en la margen oriental del Nilo, llamado Tel el Amarna, y fue la capital para rendir culto a Atón por parte de Akenatón, y de su esposa, la famosa Nefertiti. Ese es el sitio entonces de Amarna, un sitio intermedio entre la antigua Menfis y la antigua Tebas. Fue la capital religiosa, fundada pues por Amenofis IV, de 1353 a 1333, antes de Cristo, perteneciente a la dinastía 18 del Nuevo Imperio. Reemplazó el culto de Amón-Ra por el del monoteísmo de Atón y mudó su corte a una ciudad que empezó a construir al inicio de su reinado. Era una ciudad muy peculiar, rodeada de murallas, pilonos, y a diferencia de construcciones de templos y ciudades anteriores, las construcciones monumentales no tenían techo, solo columnatas y vigas. La razón era de que no debería haber techo para obstruir los rayos solares del único rey, del rey Atón, entonces, que era el sol, único dios. Todavía se conservan algunos vestigios. Miren ya las modificaciones arquitectónicas que hubo en las columnas, en su fuste, con no solo estrías, sino forma descendente de diámetro. Y sí se conservaron pues, los capiteles de flores de loto abiertas y flores de capullos de papiro cerrados. En la parte de la derecha se ve una concepción artística de cómo debió haber sido Tel el Amarna, la nueva ciudad de Akenatón. Ven en la foto inferior derecha lo que queda de una gran plaza, una sola columna y una especie de plataforma en piedra donde se hacían sacrificios al rey Atón, rey de los dioses, el único. Aquí se ve una foto más cercana de la columna, supremamente hermosa, y a la izquierda se ve lo que era la ciudad, carente de techos, para que los rayos de Atón penetraran sin ningún obstáculo de techos. Es la famosa reina Nefertiti, probablemente de descendencia hitita. Era muy común en ese tiempo los reyes, para firmar la paz, ceder como regalo a sus hijas al rey oponente. A la izquierda se ve lo que era el patio de entrada a Tel el Amarna, y al fondo sí se ven los pilonos, pero sobresale la gran diferencia de carencia de techos. Una composición artística de probablemente como era el embarcadero para llegar a Tel el Amarna, lo que era la corte de Akenatón. Se ve con una de sus hijas. Ya por pruebas de ADN se ha logrado reconstruir, con base a las momias, toda la genealogía de esta época que en la historia egipcia antigua se llama la época de Amarna. Miren las columnas bellamente decoradas. Ahí se ve Atón, el disco solar, en la parte superior, sin capiteles porque no había techos, los rayos solares cayendo sobre el faraón, y una ceremonia religiosa donde se ven los abanicos con plumas de avestruz. Ahora vamos a Deir el Bahari, que es el templo funerario en el Valle de los Reyes, al frente de Luxor, de la reina Hatshepsut. Ahí vemos pues Deir el Bahari. Esta reina fue viuda
de Tutmosis II y gobernó como regente de Tutmosis III entre 1473 y 1458 a.C. y fue de la dinastía 18 del Nuevo Imperio. Su templo funerario, en forma de una escalinata, está ubicado en Deir el-Bahari, que es un acantilado rocoso en el Valle de los Reyes, al frente, precisamente al otro lado de la ciudad de Tebas. Ahí se ve pues la ciudad de Tebas, hoy el río Nilo, y a la izquierda en la zona de los riscos o acantilados de piedra está ese gigantesco templo en forma de columnata y avenida. Ahí ven pues los riscos, en la parte superior de izquierda a derecha, y en la parte inferior se ven 3 niveles que corresponden al templo funerario de la reina Hatshepsut. Es un diseño arquitectónico que rompe todos los estilos arquitectónicos anteriores. Es su templo funerario y es en forma de 3 grandes rampas. A la izquierda está un faraón posterior que construyó algo más pequeño. Estoy hablando de Tutmosis. Aquí ven las rampas para ir subiendo a cada piso. El tamaño de la gente es diminuto, eso es una cosa gigantesca. Esto fundamentalmente lo rearmó porque estaba todo regado en pedazos y ruinas en el desierto. Misiones alemanas y especialmente polacas en los últimos 30 años. O sea, de que a comienzos del siglo XX era simplemente un desierto lleno de pedazos de columnas, de estatuas, y sin embargo, con mucha paciencia, estos arqueólogos volvieron a armar el templo. Se ven estatuas osiríacas, en este caso de Amón, una arquitectura impecable en perspectiva. Imagínense tallar esas columnas en forma de Osiris de una sola pieza y todas idénticas. Todavía se conservan los colores en los altos relieves que muestran las grandes exploraciones que hizo Hatshepsut, como fue explorar el Mar Rojo, trayendo el árbol del incienso, que era necesario para los pebeteros en Egipto, trayendo especies de animales que no se conocían en el delta del Nilo. Miren los nuevos capiteles de columnas, que se llaman columnas hatóricas, en honor de la reina Hathor, que se representaba con cabeza de vaca. Una foto impresionante del acantilado. Ese acantilado debe tener unos 150 o 200 metros de altura y en la parte inferior están los 3 niveles o grandes terrazas con las plataformas de entrada en forma oblicua para los visitantes a la tumba de Hatshepsut. Esta reina fue muy importante y, como todo rey importante del antiguo Egipto, dejó su obelisco conmemorativo en el templo de Karnak. Ahí se ve. La parte que tiene el círculo en puntos está ampliada acá. Muy interesante lo que se muestra ahí. Y es la reina Hatshepsut disfrazada de hombre, con barba, sentada. Y a sus pies está el joven Tutmosis III, un hermanastro que ella lo reemplazó como reina regente durante varias décadas. Eso, imagínense cómo sería la entrada de ese obelisco gigantesco de unos 35, 40 metros de altura, entrarlo al templo y luego ponerlo en posición vertical. Tutmosis III fue el faraón del Imperio Nuevo en la dinastía 18, que duró de 1552 a 1402, pues su reinado. Este periodo se inició
con Amosis, seguido por Tutmosis I y Tutmosis II. Luego vino Hatshepsut como regente, luego Tutmosis III y luego sigue Amenhotep II. En sus 32 años de reinado de Tutmosis III, de 1468 al 1436 a.C., llevó a Egipto a la categoría de imperio mundial, con su mayor expansión geográfica tanto en África como Asia. Ahí ven el tamaño del imperio egipcio en los tiempos de Tutmosis III. Alrededor del delta del Nilo, hasta el Nilo adentro, más allá de Abu Simbel, expandió las fronteras tanto hacia el oriente como hacia el occidente. Y por primera vez, en varias misiones militares, invadió lo que hoy es la zona de Palestina, del Mediano Oriente. Es decir, lo que hoy ocupa tanto Egipto en el Sinaí, como Israel, como Jordania, como Siria, y casi que el límite fue lo que es la Turquía de hoy, que era el reino de los hititas. Las campañas de Tutmosis III se centraron en el Oriente Próximo, contra el reino de Mitanni. Fueron batallas importantes: Megido, Kadesh, Alepo y Karkemish. Igualmente expandió y reforzó la frontera sur con Nubia hasta el Reino Negro de Napata, en la quinta catarata del río Nilo, casi en el centro de África. También este faraón alertó a sus sucesores de los peligros de los llamados pueblos del mar, que la Biblia llaman los filisteos, y que últimamente los nuevos descubrimientos en toda la costa del norte de África y del Mediano Oriente sobre el Mediterráneo muestra de que efectivamente existieron los pueblos del mar, que eran tribus más o menos salvajes, no solo del Mediano Oriente, sino del sur de Grecia, el sur de Italia, que arrasaron con las ciudades que había costeras, huyendo del hambre por una sequía que hubo en el Mediano Oriente. Y entonces se dedicaron a ser los primeros piratas. Aquí se ve, en esta foto aérea de la izquierda, en la parte derecha están las 3 escalinatas del templo de la reina Hatshepsut. Y a la izquierda se ve un templo mucho más modesto, todavía en ruinas, no ha sido reconstruido, que fue el templo funerario de Tutmosis III. De nuevo ya estaba restaurado el culto a Amón otra vez, después de la aventura de Atón con Akenatón, y volvió otra vez el cauce a el Egipto gobernable, con los sacerdotes apoderados del poder económico y religioso en Tebas. Sin embargo, se le dio una gran importancia al Valle de los Reyes, especialmente en cuidar las tumbas. Ahí ven parte de uno de los corredores del templo de Tutmosis III, que aún se conserva. Es la parte que todavía está en ruinas, pero hay ayuda de la Unión Europea, de la UNESCO y últimamente de España, en mandar personal científico y personal técnico, por ejemplo, expertos en reconstrucción arquitectónica por computador, para coger todas esas piedras que están diseminadas en el suelo y con base a fotografías en 3 dimensiones, electrónicamente empezar a rearmar los templos y llegar al prodigio, lo que se tiene hoy con el gran templo de Hatshepsut. Aquí se ve una tumba bellísima. Observen el cielo raso, pintado en azul oscuro con estrellas doradas, que es la tumba de Tutmosis III, que cuando fue descubierta ya había sido saqueada por los ladrones en el Valle de los Reyes en 1898. Con el sarcófago de cuarcita roja ya vacío, esa es una de las piedras más difíciles de tallar por su dureza, y eso en los tiempos de Tutmosis III, pura cincel y trabajo humano, se talló semejante sarcófago lleno de dibujos y
jeroglíficos, con los hechizos para su momia. La momia ya había sido llevada a otro sitio por los sacerdotes, aprovechando una grieta natural en el Valle de los Reyes, donde se juntaron alrededor de 25 momias de los principales faraones de Egipto. Hablemos de un tema íntimamente conexo a este viaje arqueológico muy reciente, y fue si el éxodo hebreo ocurrió, en qué época, de qué faraón, cuál puede ser la fecha más probable y a cuál faraón le tocó reinar cuando se dio este fenómeno, que es la base de la religión judía, y si hay testimonios arqueológicos. Aquí ven una cronología de tiempo que va desde la fecha probable de Abraham, un pastor en la península arábiga, del 2160 a.C. Aparece el nacimiento de Sara, su esposa, en el 2085. Luego Abraham abandona un sitio llamado Harán. Esto ya es en el 2060. Luego aparece Isaac, Jacob. Luego un hijo muere Abraham. Luego José, otro hijo de Abraham, va a Egipto y es vendido como esclavo a una caravana de beduinos por el desierto del Sinaí. Y luego viene la cautividad. Los hebreos se establecen en Egipto porque José, según la Biblia, es convertido en vicefaraón, visir, por adivinar un sueño que tuvo el faraón advirtiendo sobre una sequía. Entonces el faraón lo premió nombrándolo vicefaraón, y eso marcó una estadía en Egipto de 430 años de los descendientes no solo de José, sino de los israelitas que se habían quedado en la zona de la península arábiga. Luego aparece la invasión de los reyes pastores llamados Hicsos, que probablemente eran caravanas de hebreos procedentes del desierto del Sinaí. Luego aparece la figura de Moisés, que no hay la menor duda de que fue un príncipe en la corte de los faraones, por una versión cercana a la que da la Biblia en el Éxodo. Y luego ocurre el Éxodo, cuando después de una aparición a Moisés de Yahvé, el rey hebreo, le pide que vaya al faraón y deje salir al pueblo de Israel de Egipto para orar en el desierto del Sinaí. Eso probablemente ocurrió en el 1440 antes de Cristo, y muy probablemente entre diferentes faraones que se han estudiado, este problemita le tocó a Tutmosis III. Eso es pues lo que se sabe hoy entre la relación de la religión hebrea de los judíos en su estadía cautividad o servidumbre, como la llama el gran arqueólogo egipcio Zahi Hawass, que no fue esclavitud sino servidumbre, y se dieron los fenómenos narrados en el Éxodo. Las 10 plagas de Egipto, las tinieblas, las plagas de langostas, el Nilo completamente con aguas en descomposición de color rojo, hasta que finalmente esto ablandó al faraón y los dejó salir. Hay todavía una discusión entre arqueólogos, antropólogos y expertos en el Antiguo Testamento, que dicen que tal vez el paso por el Mar Rojo, que fue milagroso, según el texto bíblico, no ocurrió en el sitio que siempre se ha creído desde los tiempos de Salomón, que puso un par de columnas conmemorativas allá, sino que de pronto es un sitio mucho más arriba, más cercano al delta del Nilo. Sin embargo, estos son los estudios muy interesantes que se han hecho con batimetría y con sonar del fondo del mar en un sitio llamado Muweiba, que tiene una especie de puente interoceánico de una orilla a otra, donde en menos de 20 metros a nivel del mar hoy hay un puente que, si el mar, por los movimientos de la luna, el sol,
o mareas, se retiró, permitió el paso de los israelitas del terreno del imperio egipcio al Sinaí. Hay también excavaciones donde se han encontrado huesos de caballos pertenecientes a la caballería del faraón, seguramente, ruedas de carros de la época de Tutmosis III, punto y aparte. Dendera, Komombo, Pilé y Edfu son otras ciudades alrededor de las playas del río Nilo y fueron a través de dinastías posteriores el centro para deidades llamadas menores. Dendera, ahí está la ubicación. Ahí fue muy importante un hijo de Ramsés II llamado Merneptah, de 1224 a 1214 a.C. Después tuvo un papel importante durante la dominación romana de los emperadores Augusto y Nerón, que construyeron allí templos. Ahí ven el mismo esquema de los templos más antiguos, un patio rodeado por una muralla y un edificio de piedra central gigantesco, tanto de columnas como de techos. Ya se ven columnas hatóricas con la diosa Hathor. Miren el decorado de las paredes en altos relieves. Un arco de triunfo. El dios Horus, el halcón con mitra o corona de faraón. Una sala hipóstila con los capiteles de la diosa Hathor. Vista en plano del templo de Dendera. Una serie de capillas que van sucediendo y se van volviendo más chiquitas y más oscuras. Komombo, ahí cerca a Dendera, como se ve desde el río Nilo hoy en día, en primer plano a la izquierda aparece un buque que se llama el Ramsés II. Es el mismo viaje fluvial que hizo Marco Antonio con Cleopatra. Y todavía se repite hoy en día, pero con explotación turística. Ahí se ve desde la orilla lo que queda de los templos. Entre otras cosas, sería muy bueno que nuestros socios arquitectos e ingenieros que les interese la cultura egipcia organizáramos un viajecito a Egipto el próximo año. Está en el mejor momento para visitarlo, un nuevo museo extraordinario en el Cairo que se llama el Museo a la Civilización Egipcia. Por decisión personal casi que faraónica del actual presidente, el general Al-Sisi, donde están todas las colecciones más importantes de ese reinado de 3000 años del imperio egipcio. Y está a precios muy favorables. Miren la belleza del tallado de los capiteles de las columnas, eso es en piedra. Imagínense tallar eso. Lo que queda de los pedestales. Miren lo que queda del fuste de las columnas con altorrelieves, con textos religiosos en jeroglíficos. Miren capilla de una sola pieza en granito rojo, una de las piedras más duras, donde habitaba el dios Amón durante casi todo el año. El dios Horus. Esto ya es de los últimos años del periodo del imperio egipcio, muy influenciado por la cultura de los faraones ptolemaicos. Cuando murió Alejandro Magno a los 33 años, dejó su imperio dividido desde la India, Persia, el Mediterráneo y Egipto a sus generales. Al general Ptolomeo, que fundó la dinastía Ptolomea, le tocó el reino de Egipto. Esto ya es unos templos con alguna influencia griega sobre la arquitectura egipcia. Esta es la iluminación nocturna. Todas esas ruinas no solo se ven de día, sino de noche, con espectáculos de luz y sonido. Ahí se vio un atardecer. Una pequeña capilla de piedra en pleno desierto.
Edfu, es otro de ese periodo, otro templo de ese periodo. Esto fue desde la época de Ramsés III, pero tuvo su máximo esplendor Edfu con Ptolomeo III. Evergetes, del 237 a.C., siendo terminado en el año 57 después de Cristo, durante la dominación romana. Se ha conservado bastante bien. Vean los dos pilonos de entrada. Las construcciones descomunales. De entrada ya a los patios del templo en forma hipóstila, es decir, salas de columnas pero con techo de piedra. Observen el tamaño de la gente, la talla de columnas, pilonos. En esas 4 ranuras que se ven al frente se colocaban unos gallardetes colocados en unos palos gigantescos importados por el mar desde el país que hoy es el Líbano, con sus famosos cedros, que es una madera estructural muy importante. Miren una estatua de una sola pieza en granito negro del dios Horus, guardián de la entrada. Ahí se ven 2. Y más hacia atrás, después de la entrada, hay una galería de varias salas hipóstilas. Hipóstilas viene del griego hipos, debajo, y stolas, columnas. Filé es una isla que hay ya cerca de las cataratas del Nilo y a lo que hoy es la represa de Asuán. Está el templo de Filé, templo dedicado a Isis, la diosa del amor, que fue adoptada en Roma como una diosa del panteón latino. Está al pie de la primera catarata del Nilo. Es una isla muy hermosa, una especie de fortaleza en piedra, construida en los reinados de Nectanebo I, 380 al 382 antes de Cristo, de la dinastía 30, y de Taharka, que fue un faraón de origen etíope. Durante los siglos XVIII y XIX de nuestra era, varios arqueólogos, artistas europeos fueron a visitar Egipto, y tal vez el que más fue favorecido con pinturas realistas es este, que lo dibujó y lo narró un pintor inglés llamado Roberts. Esa es la isla de Filé. Esta es foto real, llegando en barco allá con el famoso crucero de Cleopatra. Esta es la columnata de entrada a la izquierda, como está hoy en día. Los templos que hay dentro de ella, es un conjunto de templos. Miren el tallado de los fustes y de los capiteles y vigas del templo, igual que de las cornisas. Algunos de mis compañeros de viaje ya fallecidos hoy. El famoso kiosco de Nectanebo. Miren la precisión impresionante en la simetría entre columna y columna, entre vigas, techos de piedra, etc. Es increíble. Espero que vamos a organizar viajecito a Egipto el próximo año. Miren los textos que hay en alto relieve dentro de las cámaras de cada pilón o sala hipóstila. El templete de Nectanebo en roca tallada. Miren la filigrana de esos capiteles. Foto externa, foto nocturna del espectáculo de luz y sonido.
Y hablemos para terminar ya de Cleopatra VII, entre el 51 a.C. y el año 30 a.C. Fue la última reina Ptolomea de Egipto y marcó el fin del imperio de 3000 años de duración. En este dibujo a la izquierda se muestra pues el esplendor de la reina de origen macedonio a través de su bisabuelo Ptolomeo. Mucho se escribió sobre ella en la época griega y romana. Ahí la ven en la parte derecha con un tocado de reina o faraona, una especie de ave con el símbolo de la cobra y el halcón en la frente, el aureus. El Museo de Antigüedades del Cairo, que por más de 150 años sirvió para albergar las principales colecciones de el fruto de excavaciones, con su sala principal, la sala de momias, muy interesante para visitarla a las 7 de la noche y que se vaya la luz. No hago más comentarios. Todavía se exhiben por partes, se recuperaron 5000 piezas en la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter, arqueólogo aficionado inglés, en 1922, donde se encontró la famosa tumba del faraón niño, 3 sarcófagos, uno de ellos en oro macizo. Miren la belleza del mobiliario. Miren uno de los carros. Se ve que fue un faraón joven, guerrero. Personajes que permitieron redescubrir la magnificencia del antiguo Egipto. Sin duda, Napoleón Bonaparte tuvo una buena responsabilidad de mérito. Él llevó con su expedición militar a Egipto para combatir a los británicos toda una centena de los mejores científicos en todo, en matemáticas, en astronomía, en arquitectura, para investigar la parte de la arqueología egipcia. Entre ellos, François Champollion, que tuvo el mérito de hacer la traducción de los jeroglíficos con la piedra de Rosetta, gracias a que habían 2 textos, uno en escritura egipcia hierática y el otro en griego antiguo, el Koiné Dialectos. Grandes egiptólogos de los últimos 200 años, ahí los ven, franceses, alemanes, ingleses, y los 2 últimos son Zahi Hawass, que fue durante la presidencia de Mubarak el director o autoridad suprema del Consejo de Arqueología de Egipto, el famoso pintor Roberts, inglés. Todos esos cuadros él los dibujó hace casi 200 años, donde se ve un estado muy incipiente y de buena conservación de lo que se llama hoy el patrimonio arqueológico de Egipto. Más cuadros de Roberts, Abu Simbel, Luxor. Hoy en día hay una gran herramienta informática que es reconstrucción a partir de fotografías y colores, cómo sería la arquitectura egipcia en su momento. Observen la belleza y la viveza de los colores. Un patio interno entre un pilón y otro, es decir, una sala hipóstila. El mobiliario. Mobiliario y jardines interiores de templos. Miren los detalles de vasos de alabastro, recipientes en granito rojo supremamente duro de tallar, obeliscos y edificios, los colores, el famoso templete de Nectaneo en la isla de Pilé, vestimentas de la época, pebeteros quemando incienso para los dioses, capiteles de columnas, decorado interno de templos, escalinatas para subir de un piso a otro,
avenidas de columnatas, el Salón del Trono. Este probablemente fue la reconstrucción a partir de los objetos dejados en la tumba del rey niño, Tutankamón. Estatuas protectoras, Anubis, en oro y piedra negra. Los cofres, uno metido dentro de otro, de los sarcófagos con las momias. El proverbio árabe decía: todo teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, porque fueron construidas en piedra para durar eternamente. Bueno, mis amigos, he terminado esta presentación, segunda parte, de Egipto como una supercivilización que mucho ayudó al desarrollo de la ingeniería, de la arquitectura, por nada menos que 30 siglos, 30 años. Muchas gracias por su atención. Pero muchísimas gracias a usted por siempre acompañarnos en nuestros espacios de la SAI. Gracias a Grupo POSPIN, quien hace posible este espacio. Y por cuestiones de tiempo, solicitaremos muy amablemente a las personas que tienen sus preguntas que la escriban directamente al correo del doctor Francisco, quien estará muy atento para responderlas. Asimismo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @SAIAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre todos nuestros eventos y actividades que desarrollamos durante este año. Nos vemos en un próximo Jueves Cultural. Feliz tarde.